Muy buenas tardes, maestras y maestros. En esta ocasión les estoy grabando este pequeño tutorial acerca de la etapa 2 para la promoción horizontal. Es el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas. Bien, maestros, en este video vamos a abordar en qué consiste esta etapa, de qué se trata, de dónde surgen estas preguntas abiertas que nos van a realizar y, bueno, también vamos a abordar algunos ejemplos y algunas estrategias para redactar correctamente con base a la guía que nos proporciona directamente la UCICAM. Bien, bueno, veamos qué es esta etapa. Recordemos que el examen que vamos a presentar para la promoción horizontal se va a dividir en dos secciones. La primera parte será el examen de conocimientos que ustedes aplicarán a través de 100 reactivos y la segunda parte será esta autoevaluación crítica y reflexiva. Veamos literal, como nos marca la guía del UCICAM, qué es. Es una autoevaluación crítica y reflexiva, de la práctica educativa del participante y de sus propuestas de mejora para promover el máximo logro de aprendizajes de los alumnos, que se valora mediante un instrumento con reactivos que presentan tareas evaluativas, en los cuales se solicitan respuestas construidas a través de preguntas abiertas, a partir de las cuales se espera que el participante elabore textos breves. Entonces, prácticamente lo que nos indica es que es una autoevaluación crítica y reflexiva. Desde aquí, maestros, vamos a considerar estas dos palabras tan importantes, críticas y reflexivas. No nos están solicitando describe el excelente trabajo que realizas en el aula, por supuesto que sí lo vamos a hacer, pero al mismo tiempo vamos a necesitar reflexionar acerca de esta práctica que realizamos tanto como docentes, como ATPs, como directivos y como supervisores. Es importante que tengamos en cuenta estas dos palabritas en cuanto a la evaluación. Es una autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica educativa del perfil que nosotros o de la función que nosotros ejerzamos. Bien, necesitamos también aquí dar muestra de nuestras propuestas de mejora para promover el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. Entonces, desde nuestra función, ¿qué hacemos para promover el máximo logro de aprendizajes de nuestros alumnos? Y bueno, vamos a realizar esta redacción a través de respuestas construidas y con las preguntas abiertas que nos van a realizar. Aquí le han nombrado reactivos que presentan tareas evaluativas, es decir, que necesitamos hacer una redacción con base en lo que nos pregunten. Estas tareas evaluativas, maestros, o estas preguntas, a diferencia del examen, el examen, como bien sabemos, se va a desprender de los indicadores. Por supuesto, se considera todo el perfil docente, pero prácticamente las preguntas del examen de conocimientos se desprenden de los indicadores. Aquí, en esta segunda etapa, las preguntas que nos van a realizar, y así lo marca la guía de la UCICAM, las preguntas se van a desprender de los dominios y los criterios. Entonces es muy importante que nuevamente nos regresemos a nuestro perfil y verifiquemos, demos un repaso a lo que son nuestros dominios y criterios. Yo enseguida les voy a proponer un documento de trabajo para todas las funciones que van a poder encontrar en Drive, sobre las cuales nos vamos a orientar para comenzar a realizar primero este análisis. Nuevamente, seguramente a estas alturas ya lo hicimos, ya analizamos nuestro perfil por medio de la semaforización, pero ahora nos vamos a enfocar con otra visión en estos dominios y en estos criterios, a modo de que empecemos a practicar con nuestra redacción. Bien, voy a mostrarles, maestros, voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles el primer ejercicio que a continuación les sugiero. Antes, perdón, de mostrarles el ejercicio, quiero mostrarles el documento o la guía que la UCICAM publica en el compendio normativo y que también les voy a incluir en esta carpeta de Drive. Veamos un poquito más acerca de en qué consiste esta etapa de evaluación. Bien, nos dice que la etapa 1 es el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, en este caso porque estoy tomando la guía de docentes, pero les voy a compartir todas las guías. Es una etapa de autoevaluación y exposición de la práctica educativa y está dividida en dos componentes, el componente A, que es donde nosotros vamos a redactar, y el componente B, que es la entrevista por el colectivo. En esta ocasión, la entrevista con el colectivo vimos que está suspendida por cuestiones de pandemia, entonces solamente nos vamos a enfocar en el componente A.
A. Es una autoevaluación nuevamente crítica y reflexiva de la práctica educativa del participante y de sus propuestas de mejora para promover el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. Si nos vamos, por ejemplo, a la guía de directivos, esta guía nos va a marcar que la etapa 2 sigue siendo esta autoevaluación y exposición de la práctica educativa, y si se fijan, pues no hay mucho cambio en cuanto a lo que se denomina esta segunda etapa o este componente A. Nos dice: es una autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica educativa del participante y de sus propuestas de mejora para promover el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. Entonces, revisen cada quien su guía y bueno, nos vamos a ir a lo que se explica. Se valora mediante un instrumento con reactivos que presentan tareas evaluativas. Esto ya lo vimos. No me voy a meter en la fecha porque, bueno, únicamente sabemos que la mayoría de nosotros lo va a realizar en línea, en modalidad de distancia. La fecha ya la tendrán ustedes establecida desde el día 25. Debieron haber consultado ya en qué horario y en qué día les tocaba aplicar estas etapas. Si nos vamos aquí, maestros, ojo, aquí importante, aquí nos dice: a continuación se presentan los dominios y criterios a partir de los cuales se desarrolla el instrumento de recursos personales y práctica educativa a aplicar como parte de la etapa 2 del proceso de selección para la promoción horizontal. Entonces, si se fijan, la guía nos está indicando que es a partir de estos dominios y criterios sobre los cuales se desarrolla el instrumento de recursos personales y prácticas educativas. Estos son los dominios y criterios que tenemos que considerar o que debemos tomar en cuenta. Todas las guías lo tienen, maestros, toda la guía tiene la misma estructura. Si se fijan, la del directivo, un directivo que asume su práctica y desarrollo profesional, es exactamente el mismo documento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y bien, nos vamos a ir, bueno, aquí vienen los dominios y los criterios que van a tener en cuenta para nuestro examen. Ojo aquí con este dato, maestros. Para proporcionar una respuesta deberá dar clic en el recuadro de la derecha y escribir un texto libre con un mínimo nos va a pedir 720 caracteres, que estos 720 caracteres, maestros, en realidad es un texto pequeño. Pueden ser 2 párrafos cortos y nosotros ya logramos los 720 caracteres y un máximo de 2000. Una vez que logremos los 720 caracteres, se nos va a habilitar la opción de poder enviar la respuesta. Mientras no logremos estos 720 caracteres, no nos va a habilitar la opción de enviar la respuesta. Entonces, vamos a tener que tener cuidado en lograr al menos los 720 caracteres y un máximo de 2000. Las opciones de copiado y pegado se encontrarán inhabilitadas. Es decir, yo no puedo tener un texto predeterminado en Word para pasarlo a la plataforma. No se me permitirá copiar y pegar. Y bueno, aquí vienen las especificaciones del equipo de cómputo, que ya también previamente les mandamos un tutorial, y nos vamos a ir un poquito más abajo donde nos habla nuevamente acerca de esta escritura que vamos a realizar. Nos dice tal cual la guía: ejercite la escritura reflexiva que le permita expresar por escrito sus ideas y reportar sus acciones. En todas las tareas evaluativas debe responder desde su experiencia personal, retomando elementos de su contexto escolar y la valoración de aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana. Es importante redactar de manera clara y precisa las propias ideas. Puede ser de utilidad revisar los perfiles profesionales y recordar anécdotas que sirvan de ejemplo para mostrar el modo en que pone en práctica cada indicador. Entonces, nos vamos a regresar. El primer ejercicio justamente va a ser este. Les voy a compartir un documento ya con sus dominios y criterios precargados para que ustedes solamente comiencen a redactar anécdotas o experiencias o problemáticas sobre las cuales se pueden relacionar con esos dominios y criterios. Y bien, bueno, pues recuerde que nadie sabe mejor que usted cuáles son sus fortalezas y áreas de oportunidad en su práctica profesional, y que el instrumento le ofrece un espacio para expresarlas sin que existan respuestas únicas. Es decir, no hay respuestas correctas o incorrectas. De lo que debemos dar muestra es que estamos tomando en cuenta de primero nuestro contexto escolar y la valoración de aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana. Entonces, va a ser muy importante que demos muestra cómo damos cumplimiento a estos elementos, pero también cómo nos damos cuenta de lo que nos falta por hacer o de lo que podríamos estar haciendo para mejorar. Y en esta ocasión no se exige que aportemos evidencias como había pasado con evaluaciones anteriores.
Y bueno, maestros, a partir del apartado 4 vienen algunos reactivos muestra. Más adelante también los vamos a analizar. Vienen, por ejemplo, un ejemplo de reactivo, es decir, la tarea evaluativa, describa un problema de convivencia habitual en los salones de clase de su escuela y explique la manera en que interviene para atenderlo. Entonces aquí nos viene el ejemplo, pero ahorita nos vamos a ir más adelantito para realizar la primera actividad. Primera actividad, maestros, del día y sobre la cual sería importante que comencemos a trabajar es este documento de aquí. Yo les voy a entregar ya en el Drive estos documentos. Por ejemplo, aquí está el perfil del asesor técnico pedagógico, únicamente está tomando en cuenta el dominio y el criterio. Vamos a empezar a relacionar, maestros, sobre qué situaciones de su práctica cotidiana ustedes viven o, por ejemplo, o dan cumplimiento a estos dominios o a estos criterios. Por ejemplo, nos vamos a ir al criterio 1, asumen su función de asesor técnico pedagógico que la educación es un derecho fundamental de las niñas, los niños y adolescentes para su formación integral y bienestar, así como un medio para la transformación y mejora social del país. Entonces, en conjunto, supongamos que una actividad, recuerden que aquí solamente empezamos, vamos a partir de lo general a lo específico, de modo que podamos empezar ya a tener elementos para nuestra redacción. Este es un primer ejercicio solamente a manera de hacer un cruzado de lo que yo vivo en mi práctica docente con lo que es el deber ser. Entonces, voy a tratar de retomar ejemplos reales. Ustedes traten de tomar ejemplos reales de su práctica cotidiana para que puedan empezar a hacer un enlazado de estas situaciones con lo que les marca el deber ser. Entonces, supongamos que ya estamos tomando en cuenta el criterio 1, bueno, pues en conjunto con mis compañeros docentes diseñamos situaciones incluyentes que toman en cuenta y valoran la diversidad de las niñas, niños y adolescentes de nuestra escuela. Es una situación muy general, pero al menos a mí ya me está dando una idea de lo que puedo comenzar a redactar en caso de que la tarea evaluativa me pregunte acerca de cómo doy muestra yo como asesor técnico o cómo doy cumplimiento a este criterio. Entonces, es así una relación cruzada que ustedes van a empezar a hacer. Les repito, este documento lo encuentran en el Drive o lo van a encontrar en el Drive con todas las funciones para que ustedes empiecen a tomar el documento de su función y comiencen a hacer esta redacción general. Bien, maestros, me voy a regresar un poquito a la presentación a modo de que podamos continuar. Algunas recomendaciones, maestros, ya que realizamos este primer ejercicio de cruzado, algunas recomendaciones para empezar a redactar o para empezar a prepararnos para la redacción, bueno, pues es desde luego leer el perfil de tu función, hacer un repaso a conciencia de los dominios, criterios e indicadores para argumentar en función de estos datos. Ojo aquí, bueno, pues nos podemos enfocar por el momento en los dominios y en los criterios, porque se supone que los indicadores ya los revisamos anteriormente, ¿no? Y además sabemos que los indicadores son de los cuales se desprende nuestro examen de conocimientos. Bien, vamos a redactar considerando solo aquellos aspectos que inciden en los aprendizajes de sus estudiantes o que inciden en la mejora de las prácticas educativas para el bienestar o para el beneficio de nuestros alumnos, ¿no? Tengamos la función que tengamos, se supone que todos trabajamos en función de beneficiar a nuestros alumnos. Y bueno, dar muestra de que se está reflexionando y contrastando el deber ser con lo que puede o ocurre en el aula. Y bueno, si no es en el aula, pues es en la escuela o es en la zona, dependiendo de la función que ustedes tengan. Es necesario que describamos las fortalezas y áreas de oportunidad identificadas mediante la reflexión de la tarea evaluativa, apegándonos a la realidad de nuestra práctica educativa. Importante, maestros, no vamos a tener más de 10 minutos por tarea evaluativa, entonces vamos a tener que empezar a practicar la redacción. Les vamos a dejar unas tareas evaluativas tentativas o preguntas abiertas tentativas. No son las que van a venir en el examen, son únicamente como práctica para que ustedes empiecen a reforzar esta semana su forma de redacción.
Y bueno, no exceder más de 10 minutos por tarea evaluativa, porque estamos hablando que vamos a tener 3 horas y solamente es el tiempo que recomendamos para tener al menos 2 minutos y hacer una revisión rápida de lo que escribimos. Antes del examen, es lo que les comentaba, la primera actividad que hicimos, relacionar con el perfil docente algunas experiencias ocurridas con tus alumnos, padres de familia, en la escuela o en la zona, según la función que ustedes tengan, a modo de poder tener elementos para la redacción. No es lo mismo sentarme en blanco yo en el examen que ya tener visto previamente sobre qué me pueden preguntar y haber practicado la redacción. Bien, maestros, para comenzar a redactar, y aquí ya nos vamos a ir a otro ejercicio, vamos a tener en cuenta un contexto breve. Cuando hablamos de contexto, maestro, no me refiero a que tú des muestra de toda tu escuela, ¿no? En este caso es un poco diferente a lo que hemos vivido en evaluaciones anteriores. Contexto para situarnos, por ejemplo, en la redacción que estamos abordando, ¿no? O en el texto o en la reflexión que vamos a comenzar a abordar. Mis alumnos son así y por tanto la problemática o dificultad afrontada es esta y mis estrategias de intervención son estas y yo me doy cuenta que a veces me funcionan, pero a veces no me funcionan, por tanto puedo mejorar en esto, en esto y en esto. Entonces, el contexto, no me refiero al contexto de la escuela o al grupo que tienes en general, lo puedes hacer, pero es importante que no confundamos contexto y hagamos una redacción muy grande del contexto. No, es solamente contextualizar para comenzar a redactar sobre la problemática o dificultad afrontada, después las estrategias de intervención y posteriormente la reflexión de las estrategias implementadas. Voy a dejar de compartir para irnos a un documento o para tomar en cuenta los ejemplos que nos proporciona la UCICAM. Por ejemplo, este es un ejemplo tomado directamente de la guía que les compartí hace un momento y que van a tener en el Drive. Y nos dice, describa un problema de convivencia habitual en los salones de clase de su escuela y explique la manera en que interviene para atenderlo. Si ustedes revisan el ejemplo, maestros, vamos a encontrar una pequeña descripción del grupo. Con esto me refiero al contexto. No necesariamente tiene que ser un contexto de tu grupo específicamente que tienes actualmente, incluso lo puedes abordar de forma muy general. También encontramos y se puede distinguir perfectamente la problemática, después se distinguen las estrategias de intervención y posteriormente se distinguen la reflexión de las estrategias implementadas. Veamos, descripción del grupo y fíjense cómo es muy general. Las y los estudiantes provienen de entornos familiares muy diversos. Algunas alumnas y alumnos viven situaciones de violencia verbal en su casa, lo que puede afectar el modo en que se dirigen y tratan a sus compañeros. Aquí yo ya di un pequeño contexto, si se fijan en este parrafito, ya se dio un pequeño contexto. Estoy tomando el ejemplo de la UCICAM, lo digo que aquí ya lo hice, pero me refiero a que aquí ya se brindó un pequeño contexto sin necesidad de hacer un texto muy grande. Problemática. Los problemas que detecto como frecuentes son burlas que hacen las niñas o los niños sobre las características físicas de sus compañeros o sobre las participaciones en clase. Estas bromas pueden provocar un ambiente hostil en el que algunos estudiantes se sientan ofendidos y les cueste más trabajo integrarse en las actividades escolares. Descripción del grupo, problemática. ¿Qué hago yo con eso? Estrategias de intervención. Para intentar solucionar este tipo de problemas, lo primero que intento hacer es hablar con las chicas y los chicos que hacen estas bromas o burlas. Si es posible, en el momento en que sucede el incidente, los llamo para señalarles el problema, pero si no se puede, busco un espacio para hablar con cada uno cuando se encuentren más tranquilos. Después, organizo dinámicas y reuniones, hablar sobre el tema del respeto hacia los demás para que de manera grupal todos reconozcamos las razones por las que es importante tener un buen trato con cualquier persona y más aún con los que convivimos en el mismo espacio. Entonces, si se fijan, maestros, aquí ya está la estrategia de intervención que aborda el maestro. Tengo señaladas aquí algunas palabras en otro color. Estas palabras, bueno, pues son hablar, hablar, dinámicas grupales y reuniones de manera grupal, buen trato con cualquier persona y más aún con las que convivimos en el mismo espacio. ¿Por qué las tengo señaladas? Para que ustedes las identifiquen, maestros. Si se fijan, aquí es donde podemos nosotros dar muestra de nuestro deber ser, de que cumplimos con el deber ser y que además tenemos conocimiento de los acuerdos, que tenemos conocimiento de los programas. Por ejemplo, si estamos hablando de un problema de convivencia, ¿qué bibliografía puedo relacionar aquí? Bueno, pues puedo hablar del PEN
PEMSE, puedo abordar distintas estrategias. Por ejemplo, estoy hablando también aquí de manera grupal, bueno, pues estoy hablando del trabajo colegiado, del trabajo colaborativo, puedo dar muestra, aquí es donde voy a dar muestra que conozco estos temas y que además los pongo en práctica. Entonces, vamos, aquí es el momento donde empezamos también a relacionar el estudio que hicimos, la bibliografía, los acuerdos. Desde luego, en esta ocasión no se nos piden citas o no se nos pide que hagamos una argumentación tan compleja como había sido anteriormente, pero sí podemos dar muestra de que conocemos los acuerdos, de que conocemos los programas, de que estamos enterados y además damos cumplimiento, como les digo, a estos temas tan importantes. Y bueno, nos vamos a ir ahora a la reflexión de las estrategias implementadas. A veces esta estrategia me da buenos resultados, pero otras requiero del apoyo de mis compañeros docentes o incluso de la directora para que hablemos con las familias. Esto me ha dado mejores resultados porque así se establecen acuerdos de convivencia o se puede prestar ayuda especializada a algunas alumnas o alumnos que lo necesiten. Entonces, aquí en mi reflexión también estoy señalando elementos importantes porque, bueno, pues estamos tomando en cuenta apoyo de mis compañeros docentes o incluso de la directora. Nuevamente hablamos del trabajo colegiado, podemos aquí incluso abordar el PEMSE, qué hacemos en el PEMSE para trabajar con estos problemas que detectamos, el diálogo nuevamente, acuerdos de convivencia. Entonces, ustedes ya conocen la bibliografía, ya tienen todos los elementos para poderlos mostrar aquí en esta redacción. Recuerden que este es un ejemplo que se tomó de la UCICAM, pero está muy, muy claro cómo tenemos que redactar. Siempre vamos a hacer una descripción del grupo y me refiero nuevamente a una descripción general. Voy a hacer un encuadre de lo que estoy a punto de redactar. Una problemática, estrategias de intervención y reflexión de las estrategias implementadas. Ojo aquí, maestros, el orden puede variar, no necesariamente necesitamos hacerlo en este orden, aquí puede cambiar y voy a hacer algo que me va a permitir contabilizar cuántos caracteres tengo yo. Estoy borrando aquí los subtítulos a modo de mostrarles a ustedes cuántos caracteres tenemos. Voy a hacer una selección, maestros. Ustedes cuando empiecen a redactar, hagan la selección del texto que quieren contabilizar y si se fijan aquí en la parte inferior del lado izquierdo van a encontrar cuántas palabras tiene. Estamos seleccionando 253 palabras de 544 palabras que tiene el documento total. Entonces, 253 palabras, yo doy clic ahí donde dice 253 palabras y me va a mostrar cuántos caracteres tengo yo en esta redacción. Yo tengo sin espacios 1260 caracteres y con espacios 1511. Preguntan, maestra, ¿me va a contar los espacios? No, maestros, ustedes contabilicen cuántos caracteres tienen sin espacios. Y esto es prácticamente lo de menos. Hay que enfocarnos en la redacción, pero sí asegurar cumplir al menos 720 caracteres sin espacio. Bien, voy a hacer control Z porque les quiero compartir este documento así tal cual está. Y ojo, aquí también la UCICAM nos presenta otro ejemplo, incluso vienen 3 ejemplos en todas las guías para que ustedes lo visualicen. ¿Cómo influyen las nuevas disposiciones y reglamentos de operación de las escuelas en sus actividades diarias? Bueno, aquí si se fijan nuevamente tenemos una contextualización sobre lo que estoy a punto de redactar, pero aquí lo que se me está mostrando posteriormente es una reflexión. En lugar de mostrarse enseguida la problemática, se muestra primero la reflexión, luego estrategias, luego reflexión, luego problemática y nuevamente estrategias que realizamos. Vámonos a ver este ejemplo. En mi escuela, algunas de las nuevas disposiciones han implicado horas de capacitación para que todo el colectivo escolar conozca los cambios normativos y las tareas que tenemos que realizar para adecuarnos. También hemos tenido que impulsar el uso de programas de cómputo para registrar lo que hacemos y el tiempo que tomamos para hacerlo. Entonces, si se fijan, estamos contextualizando esta tarea evaluativa. Vendría muy bien, por ejemplo, a un ATP o a un supervisor o a un director. Y bueno, aunque todavía nos cuestan trabajo, aquí ya estoy reflexionando, aunque todavía nos cuestan trabajo, estos programas agilizan el acceso y reporte de la información. Y yo mismo he visto beneficios inmediatos, por ejemplo, cuando tengo que enviar datos para que los revisen en oficinas de servicios escolares. Entonces, se fijan cómo la reflexión es autocrítica y reflexiva.
Adicionalmente, a raíz de las nuevas disposiciones, hemos diseñado estrategias para que, como parte de sus actividades didácticas, las maestras y los maestros compartan con sus estudiantes algunos conceptos como diversidad, autonomía o interculturalidad. Todo esto lo vimos en la bibliografía y además está en su perfil. Si bien antes ya utilizábamos estos términos, la intención es que todo el equipo escolar comprenda los ejes que deben guiar nuestro actuar, incluso el de las niñas, los niños y sus familiares. Aquí nuevamente reflexionamos y nos lleva a la problemática. Un problema con el que nos hemos enfrentado es que los documentos donde se explica la definición de esos conceptos en el marco de la nueva escuela mexicana están escritos con un vocabulario muy técnico y a veces no es tan evidente el modo en que deben relacionarse con las acciones y decisiones cotidianas. ¿Qué hacen para atender esta problemática? Bueno, para solucionarlo, cuando puedo reunirme con mi equipo, les pregunto su opinión y la manera en que lo han logrado. Por ejemplo, promover conductas de respeto a la diversidad y los retos que encuentran en cada uno de sus salones. Entonces, aquí de maestros nuevamente podemos dar muestra de cómo nosotros conocemos los acuerdos vigentes, los programas y podemos echar mano de eso para comenzar a hacer nuestra redacción. Vean cómo cambia el orden de la estructura que les proponemos para redactar, pero no afecta. En este caso, no afecta, me refiero a que da cumplimiento, sigue dando cumplimiento aun cuando está cambiado, la problemática la puso en tercer lugar y después la estrategia de intervención en segundo lugar. Se cumple con nuestra estructura que nos va a permitir dar cumplimiento o dar muestra de que cumplimos con nuestro deber ser. Voy a dejar de compartir nuevamente para irme nuevamente a la presentación. Esto, maestros, lo que no nos puede faltar nunca. Contexto breve, problemática o dificultad afrontada, estrategias de intervención y reflexión de las estrategias implementadas. El orden puede variar, lo que no debe faltar nunca son estos 4 elementos por cada pregunta abierta o por cada tarea evaluativa. Nuevamente recordándoles, mínimo 720 caracteres y extensión máxima de 2000 caracteres. Y bueno, pues ahora sí, maestros, les toca a ustedes comenzar a redactar sus tareas evaluativas. Les voy a compartir aquí mismo en el video algunos ejemplos de tareas evaluativas, tanto para docentes como para TPs, para directivos, para supervisores. Y por favor, no olvidemos consultar las guías que nos proporciona la UCICAM. Miren, aquí está la carpetita que les voy a compartir en Drive. Aquí en Drive, maestros, van a encontrar las estrategias de redacción. Aquí me falta agregarles bueno, está docentes, está TPs, voy a agregar directivos, supervisores, ejemplos de redacción que son los que les mostré en cuanto a la estructura y, perdón, no les estaba compartiendo. Aquí les comparto. Van a encontrar así esta carpeta. Docentes, ATPs, directivos y supervisores. Van a encontrar también ejemplos de redacción de UCICAM. Van a encontrar redacción de tareas evaluativas, práctica. Ahora sí, ya aquí viene la práctica. Recuerden que son una muestra, nada más no son las que van a venir en su evaluación. Ustedes van a tener 15, yo aquí les estoy poniendo 8, que son suficientes para practicar con una que tomen, 2 que tomen, pero lo hagan bien sobre la estructura que les sugerimos. Lo van a hacer, estoy segura que van a lograr muy buenos resultados. Entonces, en un minuto también les coloco aquí la grabación para que cuando ya visualicen este video tengan todos los elementos listos para hacer su redacción. Recuerden revisar, maestro, las guías que nos proporciona la UCICAM. Aquí vienen los ejemplos, vienen qué consiste cada etapa, viene también las especificaciones de su computadora, que ya a este punto ya debieron haberlo revisado. Si no lo han revisado, por favor, hay que apurarnos a hacerlo. Y bueno, todo está aquí en Compendio Normativo UCICAM 2021. Cualquier cosa, maestros, pues estamos a la orden y deseamos que este video les haya sido de utilidad para lograr lo que es su redacción y lo hagamos correctamente. Muchísimas gracias y bueno, pues seguimos en contacto. Mucho éxito, maestros.